A lo largo de la historia de Occidente, pocos símbolos han tenido tanto peso como la imagen de un hombre clavado en una cruz. La crucifixión, más allá de su origen como método de ejecución romana, se convirtió en uno de los pilares simbólicos de la cultura occidental. Es imposible pensar en el arte, la ética, la literatura o la espiritualidad de Europa y América sin evocar la figura de Jesús de Nazaret crucificado, ese hombre que, según los evangelios, murió entre criminales, humillado, pero que, para millones, encarna el sacrificio más puro y radical por la humanidad. En sus orígenes, la crucifixión era una forma de castigo reservada para esclavos, rebeldes y delincuentes. Era una muerte pública, dolorosa y deshonrosa, diseñada para infundir miedo. El Imperio Romano no solo buscaba eliminar físicamente al condenado, sino marcarlo como ejemplo, como advertencia. Y fue precisamente ese tipo de muerte la que, según la tradición cristiana, recibió Jesús. No una muerte heroica, sino una muerte humillante. No un final glorioso, sino un desenlace injusto. Y, sin embargo, fue ese hecho el que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento religioso y moral de Occidente. Porque a partir de esa crucifixión, el cristianismo construyó una narrativa profundamente transformadora, que el sufrimiento puede tener sentido, que el sacrificio voluntario por los demás es una forma suprema de amor, y que incluso en el dolor más profundo puede haber redención. La figura del crucificado no es solo la de un mártir, sino la de alguien que elige entregarse, que no se resiste a la violencia, pero tampoco se somete interiormente. Es el símbolo de la entrega radical, de la fe que no se quiebra ni en el abandono. Este mensaje resonó con tal fuerza que moldeó siglos enteros de cultura. En la Edad Media, la cruz se convirtió en el emblema central del arte, la arquitectura, la poesía y la liturgia. Desde catedrales góticas hasta tratados filosóficos, la imagen del Cristo crucificado ocupó el centro de la vida espiritual. Pero su eco no se quedó solo en lo religioso. La idea del sacrificio como virtud, del dolor redentor, de la entrega silenciosa, permeó también en la ética, en la política, en las formas de entender el deber, la compasión y la justicia. Incluso quienes no se identifican con la fe cristiana conviven, muchas veces sin saberlo, con los significados que emanan de esa cruz, en los valores que exaltan la entrega por el bien común, en la admiración por quienes se sacrifican por otros, en la narrativa del héroe que renuncia a sí mismo por un ideal más alto. En ese sentido, la crucifixión ya no es solo un hecho histórico o un dogma teológico, sino un código simbólico que atraviesa toda la cultura occidental. Este especial busca recorrer ese camino, desde el evento histórico hasta el símbolo, desde la cruz como instrumento de muerte hasta su transformación en ícono de vida, resistencia, amor y memoria. Porque más allá de credos, la figura del crucificado nos interpela. ¿Qué significa darlo todo por otro? ¿Qué sentido tiene el sacrificio en una época marcada por el individualismo? ¿Y por qué, después de 2000 años, esa cruz sigue tan presente en nuestra conciencia colectiva? En el mundo antiguo, morir en la cruz era sinónimo de humillación extrema. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Era una pena reservada a esclavos, enemigos del Estado y rebeldes. Era una muerte pública, lenta, diseñada para quebrar física y moralmente al condenado. Por eso, resulta tan sorprendente, e históricamente revelador, que el cristianismo naciente haya elegido precisamente ese símbolo de derrota y castigo como eje de su mensaje y representación central de su fe. Durante los primeros siglos después de Cristo, los seguidores del cristianismo fueron una minoría perseguida. En ese contexto, la cruz no se mostraba abiertamente. No era un ícono decorativo ni litúrgico como lo sería siglos más tarde. En catacumbas y lugares de culto clandestinos, los primeros cristianos preferían usar símbolos más discretos, el pez, el ancla, el pastor. Sin embargo, el relato de la crucifixión estaba en el centro de su teología. En sus cartas, San Pablo habla de predicar a Cristo crucificado como algo escandaloso para los judíos y locura para los gentiles. Y, aún así, insiste en que esa cruz es poder de Dios y sabiduría divina. La transformación simbólica comenzó ahí, en asumir lo que era escándalo como gloria, y lo que era castigo como victoria. En proclamar que el sufrimiento no era un signo de debilidad, sino de amor absoluto. Esa resignificación fue revolucionaria para su época. En una cultura que exaltaba el honor, la fuerza y la grandeza,
El cristianismo proponía la humildad, el sacrificio voluntario y la compasión como caminos hacia lo divino. Con el tiempo, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y fue adoptado por el Imperio Romano, especialmente a partir del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, la cruz dejó de ocultarse. Comenzó a representarse en templos, mosaicos, manuscritos y esculturas. Primero como cruz vacía, símbolo de victoria y resurrección. Luego, con la figura de Cristo crucificado, primero triunfante, con los ojos abiertos, en actitud serena, y más tarde, en versiones más humanas, dolientes, realistas. En estos primeros siglos, el arte cristiano fue fundamental para consolidar el mensaje de la cruz. En iglesias bizantinas, en sarcófagos paleocristianos, en códices ilustrados, la crucifixión comenzó a ocupar el lugar central del espacio sagrado y de la devoción. Pero más allá de su presencia visual, su contenido moldeó profundamente la espiritualidad cristiana, la idea de que el sufrimiento podía ser redentor, que la entrega personal tenía un valor trascendente, y que la cruz, lejos de ser un instrumento de tortura, era la puerta hacia la vida eterna. Ese cambio de significado no fue automático. Fue una construcción teológica, cultural y estética que tomó siglos. Y es también una muestra del poder de los símbolos, de cómo una misma imagen puede contener significados opuestos según el contexto, y de cómo la experiencia humana, dolor, fe, redención, puede transformar el sentido de los objetos más oscuros. Así, la cruz dejó de ser un estigma y se convirtió en estandarte. No como glorificación del sufrimiento por sí mismo, sino como afirmación de que el amor y la entrega pueden convertir la muerte en salvación. Y desde ese momento, comenzó a irradiar su influencia en todo lo que tocaría después, el arte, la ética, la filosofía y la cultura occidental en su conjunto. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta las grandes catedrales del Renacimiento, la crucifixión ha sido uno de los temas más representados en el arte occidental. No como simple ilustración de un pasaje bíblico, sino como un espejo de la espiritualidad, el sufrimiento humano y la búsqueda de sentido en medio del dolor. La figura de Cristo en la cruz ha ocupado el centro de retablos, frescos, esculturas, vitrales y manuscritos, no solo para transmitir un mensaje teológico, sino también para provocar una experiencia emocional, estética y ética. En el arte medieval, la imagen de Cristo crucificado comenzó a abandonar la representación triunfante de los primeros siglos, donde aparece vivo, con ojos abiertos y sin signos de dolor, para mostrarlo cada vez más humano y sufriente. Durante el románico, ya lo vemos con la cabeza inclinada, la corona de espinas y el cuerpo tenso, pero aún con cierto aire majestuoso. Sin embargo, es en el gótico donde la crucifixión alcanza un nivel de intensidad emocional sin precedentes. En esta etapa, el cuerpo de Cristo se representa lleno de heridas, la sangre fluye de sus manos y costado, el rostro refleja angustia y abandono. Esta evolución no fue solo estilística. Refleja un cambio en la espiritualidad cristiana de la época, una conexión más directa, más personal y más empática con el sufrimiento de Jesús. La cruz ya no era solo el trono del Salvador, sino el espejo del sufrimiento humano. El creyente medieval encontraba en la figura de Cristo crucificado no solo un modelo de fe, sino un consuelo en su propio dolor, una compañía en sus pérdidas, una esperanza frente a la muerte. Con el Renacimiento, la crucifixión adquirió nuevas dimensiones. Artistas como Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Miguel Ángelo el Greco no solo retrataron el cuerpo de Cristo con una precisión anatómica sin precedentes, sino que dotaron sus obras de una profundidad simbólica y emocional única. En sus manos, la cruz se convirtió en escena de tensión dramática, teatralidad sagrada y reflexión existencial. En Giotto, vemos por primera vez un uso narrativo del espacio, con los personajes que rodean la cruz, la Virgen, Juan, los soldados, los ladrones, cargados de humanidad. En el Greco, el cuerpo de Cristo se estiliza casi mística y dolorosamente, proyectando una espiritualidad que trasciende lo físico. En Miguel Ángel, la cruz aparece incluso en su arte tardío como símbolo de juicio moral, de redención, pero también de exigencia para el alma. Pero el arte no se limitó a repetir el relato evangélico. A lo largo del tiempo, la crucifixión fue reinterpretada también como crítica y denuncia. En tiempos de guerra, de peste, de injusticia, los artistas utilizaron la cruz como lienzo para hablar del dolor de su tiempo.
El cuerpo herido de Cristo pasó a representar también al pueblo herido, al inocente crucificado por sistemas opresores, al ser humano que sufre bajo el peso del mundo. La cruz, en el arte, dejó de ser solo dogma. Se convirtió en símbolo de la condición humana. Dolor, entrega, incomprensión, fe, abandono y esperanza. Todo cabe en esa imagen. Y por eso, generación tras generación, los artistas se han vuelto a ella. Porque más allá del estilo o del siglo, la crucifixión sigue ofreciendo una imagen potente, conmovedora, que invita a mirar más allá de la superficie y preguntarse, ¿qué estamos dispuestos a dar por amor? El impacto del símbolo de la cruz no se limitó a los templos, a las procesiones ni al arte sacro. A lo largo de los siglos, la figura de Cristo crucificado se convirtió en uno de los fundamentos éticos, filosóficos y culturales más influyentes de la civilización occidental. En torno a la idea del sacrificio, de la entrega por los demás, se tejieron no solo doctrinas religiosas, sino también nociones de justicia, compasión, solidaridad y sentido moral. El mensaje de la cruz, un inocente que se entrega voluntariamente por amor a la humanidad, alteró la lógica de los valores clásicos. En la cultura grecolatina, la virtud estaba asociada a la fuerza, la gloria, la autosuficiencia. El cristianismo, a través de la cruz, introdujo la idea de que la grandeza puede estar en la humildad, que la fortaleza puede ser vulnerabilidad asumida, y que el sacrificio no es derrota, sino acto supremo de amor. Esta inversión ética fue tan poderosa que permeó, conscientemente o no, el pensamiento moral de Occidente. En la filosofía, especialmente desde San Agustín hasta pensadores modernos como Kierkegaard o Simone Weil, la cruz ha sido un punto de referencia para pensar el sufrimiento, la redención y la responsabilidad personal. Para muchos de ellos, el acto de Cristo en la cruz no es solo un hecho histórico o religioso, sino un gesto radical de libertad interior y entrega moral, alguien que, pudiendo evitar el dolor, decide atravesarlo para no renunciar al amor. Esa elección ha sido leída como modelo de coherencia ética, incluso para quienes no comparten la fe cristiana. En la literatura, la figura del crucificado ha inspirado a autores de todos los tiempos y géneros. Desde Dante y Shakespeare hasta Dostoyevsky, Camus o García Márquez, la cruz aparece una y otra vez como símbolo de redención, de culpa, de justicia poética, de sacrificio inevitable. En muchas novelas, dramas y poemas, los personajes crucificados no lo son literalmente, pero representan esa misma tensión, la lucha entre el deber y el deseo, entre el bien propio y el bien común, entre la justicia y la compasión. Incluso en la política, la retórica del sacrificio por el pueblo, del mártir por la libertad, del líder que se inmola por una causa, bebe en parte de ese imaginario cristiano. Líderes como Gandhi, Martin Luther King o incluso figuras seculares que apelan a la entrega desinteresada, han sido moldeados por una narrativa que tiene raíces en la cruz. La cruz como símbolo ha enseñado que hay causas por las que vale la pena sufrir, y que el dolor no siempre es sinónimo de fracaso. Por supuesto, esta herencia cultural también ha sido cuestionada. Muchos críticos señalan que la exaltación del sufrimiento puede volverse peligrosa si se usa para justificar pasividad, abusos o resignación ante la injusticia. Por eso, en el pensamiento contemporáneo, hay un esfuerzo por reinterpretar el mensaje de la cruz no como glorificación del dolor, sino como afirmación de la dignidad, la resistencia y la compasión. Y sin embargo, la cruz sigue ahí, presente en la arquitectura, en la narrativa, en los valores sociales. A veces como símbolo explícito, otras, como estructura invisible de nuestras ideas sobre el bien, el sacrificio, el perdón, la justicia. Así como el cuerpo de Cristo en la cruz muestra vulnerabilidad absoluta, también la cultura occidental ha aprendido, o intentado aprender, que ser humano es compartir el dolor, sostener al otro, y no huir del compromiso que implica amar. 2000 años después de aquel viernes en las afueras de Jerusalén, la imagen de un hombre clavado en la cruz sigue resonando en la conciencia colectiva de Occidente. Más allá de credos, más allá de iglesias, más allá incluso de la religión institucionalizada, la crucifixión continúa siendo uno de los símbolos más poderosos de la experiencia humana. Dolor, entrega, redención, resistencia. Todo eso cabe en una figura que ha trascendido su contexto histórico para convertirse en lenguaje ético, emocional y espiritual. En un mundo saturado de imágenes,
de discursos fragmentados, de vidas marcadas por la inmediatez, la cruz se mantiene como símbolo silencioso y persistente. No porque la gente siga mirando crucifijos como antes, sino porque sigue buscando sentido donde hay sufrimiento. Porque sigue necesitando relatos que dignifiquen el dolor, que hagan del sacrificio una elección y no una imposición, y que recuerden que hay causas, y personas, por las que vale la pena entregarse. El arte contemporáneo, incluso cuando se aleja del ámbito religioso, vuelve una y otra vez a la figura del crucificado, como metáfora del ser humano expuesto, como imagen del cuerpo vulnerado por el poder, como símbolo del que resiste en silencio. En la literatura, en el cine, en la fotografía, en la poesía, la cruz reaparece no como dogma, sino como símbolo narrativo del límite, del sacrificio y de la esperanza que sobrevive al colapso. También en la vida cotidiana, la figura del crucificado sigue siendo una referencia implícita. En los médicos que se exponen para salvar, en quienes defienden la verdad sin renunciar a su humanidad, en los padres y madres que se desgastan por sus hijos, en los activistas que arriesgan su libertad por la dignidad de otros. Allí, sin cruz visible, la lógica de la entrega sigue viva. Porque en lo profundo de la cultura occidental, incluso en su forma más laica, sobrevive la idea de que hay una fuerza superior al egoísmo, la capacidad de dar sin esperar, de amar sin garantía, de resistir sin violencia. Y es que la cruz, al final, no nos habla solo de muerte. Nos habla de sentido. De lo que cada uno de nosotros está dispuesto a soportar por los demás. De las decisiones que no se toman por conveniencia, sino por compasión. De lo que significa mirar al sufrimiento, propio o ajeno, y no apartar la vista. Por eso, aunque los tiempos cambien, aunque el lenguaje evolucione, aunque las sociedades se secularicen, la cruz no desaparece. Se transforma. Y sigue hablando. Habla en el silencio de los que sufren sin voz. En los gestos cotidianos de los que se entregan por otros. En las obras que conmueven sin necesidad de explicar. Porque en su forma más profunda, la crucifixión no es solo la historia de un hombre que murió. Es la historia de un amor que no retrocedió, ni siquiera ante la muerte. Y mientras haya quien lo entienda, lo sienta, lo viva o lo represente, la cruz seguirá siendo un símbolo vivo.